El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos regala el Señor una nueva oportunidad en este tiempo de Cuaresma para volver a Él, y nos da precisamente las condiciones muy claras y precisas de cómo debemos regresar a Él. El penitente y el que verdaderamente está buscando la conversión hacia el Señor, hay que hacerlo de corazón. Recordemos, y lo vamos a escuchar en este tiempo de Cuaresma, cómo le cansan y le fastidian al Señor las prácticas externas, sin espíritu, sin alma, sin corazón, sin rectitud, sin limpieza. A través de Isaías y de varios profetas lo vamos a escuchar estos días, que Él no se complace en ese tipo de prácticas, que no quiere holocaustos, ni sacrificios, ni sangre de chivos, de torneros cebados. Incluso en nuestra práctica más actual, neotestamentaria, el Señor no quiere ninguna práctica externa que no esté marcada por la sinceridad del corazón, un deseo auténtico y verdadero y un esfuerzo real por dejar el pecado. En palabras de los santos es muy sencilla, o muy sencillo, preferir morir antes que cometer un pecado voluntario. E incluso nos dirán algunos santos que preferir perderlo todo antes que cometer una falta venial. Incluso cuando se está buscando la perfección en la vida sacerdotal y en la vida religiosa, que estamos obligados a hacerlo, ya no es por una opción si quiero o no quiero, o en la vida matrimonial, quien ha elegido un estado de vida tiene como obligación buscar la santidad desde el corazón, ya no es una opción. En la iglesia los estados de vida, cuando se elige o se opta,
por un llamado particular, sea la vida matrimonial, sea la vida consagrada o sea la vida sacerdotal, inmediatamente y de manera espontánea en esa respuesta, todos nos estamos obligando ya no a vivir lejos del pecado, a vivir una vida de perfección y de configuración con el Señor. De manera que es un llamado muy fuerte para toda la Iglesia. El decreto Optatam Totius del Concilio Vaticano II dice, por ejemplo, que los sacerdotes no tienen una posibilidad de la santidad, que estamos obligados a ser santos. Y es una obligación que si no respondemos a ella, el día del juicio se nos va a pedir cuentas. Porque dice el mismo Concilio Vaticano II que el día de nuestra ordenación, el día del sacramento del orden, que Dios nos confió ese talento, tanto en la dimensión diaconal, ministerial y episcopal, ese mismo día Dios fue fiel y responsable al capacitarnos y equipararnos con todas las gracias para responder santamente a un ministerio que Él nos confió, vivirlo al estilo de Cristo. La vida consagrada, nos dice el Concilio Vaticano II, que ya tiene toda la dotación suficiente para hacer vida y santidad en la Iglesia, y la tarea de los religiosos es una obligación de ser santos. Lo mismo la vida matrimonial. En la Iglesia Católica el matrimonio no existe para personas individuales, no existe para grupos particulares. El matrimonio en la Iglesia existe para mostrar la santidad del esposo y la esposa, es decir, de la Iglesia, y mostrar la santidad de Cristo. Y por eso las esposas recibieron el día del matrimonio todas las gracias y capacidades suficientes para ser un reflejo del amor de la Iglesia por Cristo. Que nosotros no seamos fieles a esa gracia que nos dio el Señor el día que le dijimos sí, ese es otro cantar del cual le debemos dar cuentas al Señor el día del juicio, si no nos convertimos rápidamente y comenzamos a aprovechar este día propicio, este momento, esta hora y este lugar para renovar nuestra respuesta al Señor. Definitivamente, este tiempo de Cuaresma es un regalo y un acto muy grande, el más grande de la misericordia del Señor, para que dejemos de vivir como estamos viviendo, para que dejemos de orientar nuestra vida de una manera tan desorientada como la estamos viviendo. Es la oportunidad que el cielo nos está dando para ya y ahora decirle al Señor que estamos dispuestos a vivir para Él y a ser totalmente de Él. El Señor no deja de llamar a su iglesia a la conversión y a la santidad. El Señor no nos va a dejar de llamar a los sacerdotes a ser santos y a convertirnos. El Señor no va a dejar, porque nos ama infinitamente, de llamarnos a tantos religiosos y religiosas, tantos sacerdotes, tantos obispos, tantos diáconos hoy en la iglesia, tantos ministros que nos hemos paganizado con este espíritu mundano, como lo decía el Papa Francisco en la misa crismal el año pasado. El Papa Francisco nos hizo una denuncia muy fuerte a los sacerdotes y nos hablaba de 3 idolatrías, y en la primera decía que muchos entrábamos en la idolatría del espíritu mundano y que era un espíritu como un ambiente en donde nos acostumbrábamos a vivir bajo los criterios del mundo. Y decía el Papa cómo se iba suplantando al Señor con este espíritu mundano. ¿Por qué se suplanta a Cristo? Porque se deja de vivir el ejemplo de Cristo, se dejan de vivir los rasgos de Cristo para vivir los rasgos humanos y los rasgos del mundo. Lo ha dicho también repetidas veces el Papa Francisco y los diferentes papas que han pasado, cómo la vida religiosa, los religiosos y las religiosas hemos perdido nuestro norte esencial de la vida cristiana y de la vocación. ¿Por qué? Porque ya no vivimos santamente.
pero lo dice también de manera, y lo ha dicho el magisterio de la Iglesia hasta el magisterio actual en la vida matrimonial. ¿Cómo se ha paganizado la vida matrimonial hoy? Dentro del mismo ambiente cristiano. Para la Iglesia es una preocupación muy grande a tal punto que el último sínodo de la familia tuvo 2 fases. Porque hoy el matrimonio católico está paganizado en gran parte. Y lo que se dice ser católico, ser muy espiritual, ser muy virtuoso, no lo es. Porque nos hemos acostumbrado a vivir una vida cristiana de apariencia. El Papa Francisco también en varias ocasiones lo ha dicho. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho, y muy vivo tengo eso, cuando nuestra fundadora nos decía a los hijos y a las hijas del Fiat en algún momento que no podíamos ser una mentira vestida de blanco y azul para este mundo. Porque es muy fácil vivir de lo externo, y de hecho es una de las artimañas que utiliza el demonio para alimentar el pecado. Es muy fácil ocultar una vida moral doble con un vestido y un traje de cristiano. Es muy fácil con una apariencia externa vestir la corrupción del corazón y la maldad del corazón. Y por eso el Señor hoy, a través de la liturgia de la palabra, tanto con el profeta Joel como con el mismo Evangelio y el mismo San Pablo, nos están llamando a aprovechar este ahora y vivir una vida coherente. No esperemos que en esta Cuaresma el Señor nos vaya a decir que estamos viviendo muy bien. El Señor nos va a llamar a su amor y tenemos que estar preparados porque va a ser un acto de misericordia en el más alto y elevado de parte del cielo para poner en evidencia nuestras maldades, para poner en evidencia nuestras intenciones que no corresponden muchas veces a las intenciones de Cristo. Y mucho cuidado, porque estará el demonio también tratando de disfrazar las cosas y de presentar falsamente a Cristo, y de presentar falsamente el Evangelio, y de presentar falsamente la palabra de Dios, y de presentar falsamente la espiritualidad dentro de la iglesia. Mucho cuidado, porque el demonio también se va a manifestar, como lo hizo, y lo vamos a ver en uno de los domingos, en las tentaciones a Cristo, que se le presentó como un enviado de Dios, trayendo su palabra y diciéndole a Cristo que actuara según esa palabra, utilizando la misma palabra de Dios. Mucho cuidado, porque Satanás nos va a tentar utilizando las mismas dimensiones de la vida espiritual, las mismas dimensiones de la vida pastoral, las mismas dimensiones de la evangelización, las mismas dimensiones que utiliza Dios para llevarnos a la conversión. ¿Dónde estará la salvación para nosotros y la serenidad para saber que actuamos según Dios? Cuando vengamos a humillarnos a los pies del Señor y reconozcamos que ante Él nosotros somos miseria y debilidad y que necesitamos de Él. El diablo no será capaz de llegar hasta el sagrario. Y si llega, no es capaz de permanecer allí. No es capaz. Satanás no es capaz de hacer eso. Y por eso fácilmente lo vamos a detectar. Porque cuando comience ese asedio por la oración, cuando comience esa pereza por la oración y sobre todo el contacto consciente con Jesús Eucaristía, tanto en la Eucaristía como en la adoración eucarística, cuando comience esa sequedad con el contacto espiritual con la Virgen en el rezo del Santo Rosario, ojo que por allí no está Dios. Cuando comiencen distractores a separarnos del contacto de Cristo en la Eucaristía, como el sueño, como la tibieza espiritual, como la frialdad, ojo que por allí está el tentador. Y no es Él el que nos manda a dormir a la Eucaristía, no es Dios el que nos manda a dormir a la Eucaristía. No es el Espíritu del Señor el que nos va a traer al sagrario a dormirnos, o el que nos va a alejar del sagrario, o el que nos va a poner a pensar otras cosas diferentes a estar con el Señor. Será el demonio. Y en este tiempo va a estar muy activo. ¿Cómo sabremos? Mientras tengamos nuestro corazón atento a su palabra. Mientras tengamos nuestro corazón ardiendo de alegría con la palabra del Señor,
allí nos daremos cuenta que estará el Espíritu del Señor. Cuando nuestro corazón arda ante la presencia de Jesús Eucaristía, como ardía el corazón de los discípulos de Maús, mientras lo vieron al partir el pan y mientras Cristo les exponía la Sagrada Escritura, ya sabremos cómo se manifestará. Y ya nos daremos cuenta para que no caigamos en la tentación. Por eso, estemos muy atentos, porque este es un tiempo de mucha gracia y el diablo va a venir también a empantanar esas gracias. ¿En qué nos va a detener? Nos va a detener en la norma, nos va a detener en el legalismo, lo externo, pero eso lo va a utilizar el diablo. Pero nos va a separar de lo verdaderamente entero. Cuando ayunes, cuando ores, cuando hagas limosna, busca a tu Padre que está allí en lo secreto y Él te escuchará. Mucho cuidado, porque San Pablo lo advierte también en la carta a los Romanos. El pecado, aprovechándose del precepto, decía él, me llevó a la esclavitud. Mucho cuidado con lo externo y mucho cuidado con no cuidar la relación interna del corazón con el Señor. Nos daremos cuenta qué tan cerca estamos del Señor y qué tan lejos estemos del Señor de acuerdo a nuestro movimiento interior, allí en lo secreto. La alegría que produce el escuchar la palabra de Dios, el entusiasmo que produce estar a los pies de Jesús, el gozo tan profundo y la paz que produce el participar de cada celebración eucarística. Allí estará el Señor y eso se reflejará muy serena y muy fácilmente en el exterior, sin necesidad de preocuparse por el exterior. Aristóteles le enseñaba a su hijo Nicómaco que cuando un corazón llegaba a ser virtuoso, no tenía que preocuparse por lo externo, porque espontáneamente brotaban las cosas. ¿Qué le pasó a los fariseos y a los escribas? Que se dejaron seducir por el pecado y se detuvieron en lo externo. Cuando Cristo, por ejemplo, está con la mujer adúltera y se lo llevan los jueces del pueblo, las autoridades que tienen la autoridad para juzgar, le llevan una mujer que había sido sorprendida en flagrante adulterio. ¿Qué hace el Señor? ¿Se detiene en una actitud externa de la mujer o se detiene en la actitud interna de su corazón? Ya Jesús sabe que allá hay un corazón contrito y humillado, como lo dice el Salmo 50 hoy. Ya le ha visto el alma, ya le ha visto el corazón y sabe que esa mujer está arrepentida de lo que ha hecho y que tiene dolor no por lo que hayan visto los demás y se hayan dado cuenta los demás. El legalista solamente se preocupa de la imagen, de lo que piensen los demás de él. Y ese ya está seducido por el demonio, ese ya está seducido por el pecado, ese ya está seducido por el mundo. Aquí esta mujer se la presentan al Señor y Él le ve el alma. Y sabe que esta mujer, lejos de estar preocupada de lo que piensen los demás, está preocupada de tener paz en su corazón, de tener la armonía interior con Dios. ¿Y qué hace el Señor? Se postra en el piso. Y yo estoy seguro, convencido que cuando el Señor comenzó a escribir en el piso, puso en evidencia los pecados que estos seres corrompidos guardaban internamente. Por fuera, pulcros, limpios, fieles, como lo dirá San Pablo en la carta a los Filipenses. Yo, en cuanto a la ley, era el más celoso de todos, el más fiel de todos. Y nadie tenía que reprocharme nada frente a la observancia externa de la ley. Pero por dentro se dio cuenta San Pablo que estaba corrompido. Es que la profecía de Simeón a la Virgen, a ti misma una espada te atravesará el alma y se pondrán en evidencia. ¿Cuál es la espada? La espada es la palabra del Señor. Y cuando esa palabra entra en el corazón, pone en evidencia la maldad y la bondad. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4 que entra, y cuando entra comienza a dividir. Aquellos que conciben de una manera rara, muy rara. Hoy hay tendencias espirituales muy raras en la iglesia. ¿Ven la posibilidad de la unidad en la iglesia? Sí,
como un pacto con todo el mundo, independiente de si hay o no hay pecado. Y conciben la unidad y llaman división a lo que Cristo hace muchas veces para separar el pecado de la gracia, y a eso lo llaman del demonio. Claro que a Jesús también decían los fariseos que obraba con un espíritu del mal, con el príncipe de los demonios, y que con esa autoridad era el que iba y liberaba a los demonios. ¿A Cristo de qué no lo trataron? A Cristo lo trataron de todo eso, de ser el jefe de los demonios, de estar poseído, de estar loco, de ser un adúltero porque se mantenía con gente adúltera. ¿A Cristo de qué no lo trataron? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el legalismo ya no se preocupa por Dios, solo se preocupa de manera fiscal por lo que pasa externamente. Y por eso tenemos que cuidarnos, porque va a ser la trampa del demonio en esta Cuaresma. Detenernos solamente en lo externo y en lo legal, para que no perdamos la gracia del Señor que se da allí en lo secreto. Y tu Padre que está allí en lo secreto te recompensará. Cuando hagas limosna, cuando ayunes, cuando hagas oración, no hagas como los hipócritas. Por eso Cristo, cuando se sentó, yo estoy convencido que no lo dice el Evangelio así, estoy convencido, menos mal, dice el magisterio de la Iglesia, que tenemos el canon cualitativo de interpretar estas cosas, lo tenemos a libertad, y la Dei Verbum nos enseña precisamente esto. Yo estoy convencido que cuando Cristo se agachó a escribir, puso en evidencia todo lo que ellos tenían, las maldades que tenían guardadas en su y los pecados que cometían, allá en lo interno los puso en evidencia. El Señor, a mí me impacta ver el poder del Señor cómo va desenmascarando. Y en este tiempo yo mismo a veces hasta me asusto, ¿sí? Porque veo cómo el Señor va desenmascarando. Yo, Dios mío, el tapete ya lo va levantando, porque así es la palabra del Señor. Y dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, que nada se puede resistir a su poder de verdad y de luz. La palabra de Dios es así. Y mientras nos desmantele para buscar al Señor, para convertirnos a Él, maravilloso. No nos pongamos a pelear con eso, porque el que se pone a pelear con la verdad termina muy mal, muy mal. No nos pongamos a pelear con la verdad. Hoy hay gente que está peleando contra su conciencia. ¿Y cómo está terminando? Mal, muy mal, por ponerse a pelear con la verdad. Uno con la verdad no se puede poner a pelear, porque termina muy mal. Si la resistes, terminas acabado y destruido. Si la aceptas con humildad, terminas vivificado por la misma verdad. Terminas transformado por la verdad, terminas purificado por la verdad, terminas santificado por la verdad. Pero si la resistes, terminas muy mal. Más esclavo del pecado, más esclavo del mundo, más esclavo de ti mismo, porque a Satanás le encanta eso. Y es una forma de esclavitud. Por eso Jesús, la palabra, que es Cristo, los mira y les dice: el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué se fueron todos? Y tenía, la ley los avalaba para eso, para lapidar a un tipo de mujer de estas. Los avalaba, ellos estaban avalados por la ley que traía el Antiguo Testamento. La lapidación era avalada por la ley. ¿Y por qué soltaron las piedras y se fueron? Porque se dieron cuenta que mientras tenían un dedo listo para allá, ya no tenían 5, tenían la multitud de la verdad denunciándole su corrupción interna. ¿Cuántos pecados les mostraría el Señor ahí? Eso fue una iluminación de conciencia. ¿Pero qué hicieron? Se fueron. Y nosotros, hoy hay mucha gente que está corriendo ese peligro. Yo estoy convencido de que la iluminación de conciencia ya está pasando. No de manera inmediata así, con la fuerza que el Señor quisiera, porque el Señor, por pura compasión con nosotros, lo está haciendo progresivamente, pero que está, yo lo veo en el confesionario,
que está pasando una iluminación de conciencias a un nivel como antes no se daba, está pasando. ¿Saben qué es lo que más escozor me causa en el corazón? Que hay mucha gente que se está resistiendo. Hay mucha gente que no lo está aguantando. Y no está identificando la misericordia de Dios allí. Y se está poniendo a pelear contra eso. Por eso a mí me impacta mucho cuando la gente habla, no, el aviso, la iluminación de conciencia, que venga. Si Dios lo está haciendo de una manera procesual y leve, y la gente no lo está resistiendo, entonces ¿cómo será cuando venga así, ¡pah!, de impacto? Por eso este tiempo tenemos que aprovecharlo para volver seriamente al Señor. Ahora es el día propicio. Este es el momento de salvación. Es hora de reconciliarnos con Dios y dejar de pelear con la verdad, dejar de resistir la verdad y decirle al Señor, convencernos de que un corazón contrito y humillado, pero que sea humillado de verdad, no un corazón exigente. Porque hoy los vestidos de humildad, porque son puros mantillas y vestidos de humildad muy falsos, con exigencias, con reproches, Señor, si me vas a amar, tienes que amarme de esta manera. Es que Dios, y así lo dice la gente, es que si Dios se manifiesta es así. Según el parámetro humano, no según la palabra de Dios. Así estamos hoy. Es un relativismo al más alto nivel. Al más alto nivel. Por eso tenemos que ser muy humildes. La Cuaresma nos pide una sencillez muy grande para aceptar la verdad del Señor y dejarnos transformar por ella. Lo más grande, hermoso, bello que nos puede pasar en este tiempo es con humildad y honestidad aceptar la verdad de la palabra del Señor, dejar que evidencie todo eso corrupto y oscuro que hay dentro de nosotros y que lo saque de una vez por todas. Eso es lo que quiere hacer el Señor, limpiarnos de verdad y limpiarnos desde adentro, pero si libremente, por falta de humildad, de una verdadera humildad, de sencillez, no dejamos al Señor, nos va a ir muy mal, y nos perdemos el tiempo propicio, nos perdemos el día de salvación, nos perdemos la gracia que el Señor nos está ofreciendo. Entonces, aprovechemos este tiempo que el Señor nos ofrece. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de misericordia. Miren, y por favor, no peleemos con la verdad. Si el Señor nos llama a ser justos, a dejar de ser hipócritas, aceptémosle con humildad. Yo decía ayer, a mí me impacta y cada vez me impacta más. Hoy, decirle a los sacerdotes que nos tenemos que convertir no es una ofensa, es un delito. Y es el delito más grave de todos que puede existir. Dígale usted a un convento de religiosos o religiosas que se tienen que convertir. Dios mío, eso no merece cárcel, eso merece infierno para quien lo diga. Y condenas al más alto nivel, que ni siquiera existen ya en las leyes estatales. Decirle a los católicos que nos debemos convertir hoy es la ofensa más alta. Dígale a los católicos, vaya usted y hagan el ejercicio, dígale usted a una persona que es lo más santa, que es lo más virtuoso que puede existir, para que vea cómo se pone. De una le dice, tú también eres un santo, tú también. De practicar esa hipocresía ante los hombres. Dígale a usted a un cristiano, hágale una corrección fraterna hoy en la Iglesia Católica para que vea cómo se pone. Viene la condenatoria, viene de una la señalización, viene el reproche, viene la crítica, viene la murmuración. Eso es una cantidad de cosas, porque no estamos resistiendo la verdad. El nivel de soberbia en el que estamos es muy alto. Y solo queremos que nos digan que somos los hasta mejores que los que están en el cielo, ¿sí? Y hasta no la creemos. Así estamos a ese nivel. Y el hecho más real de que nosotros no estamos todavía a la medida es que
esta parte de la iglesia peregrina es una iglesia que está en purificación. Qué bueno que los sacerdotes vayamos y miremos el Concilio Vaticano II, para que tomemos conciencia de que todos nosotros estamos en un camino de purificación. Qué bueno que los religiosos y las religiosas vayan y miren ese Concilio Vaticano II que tanto citan, porque lo citan, pero de manera amañada. Que los obispos vayan al concilio para que nos demos cuenta que necesitamos conversión y que todos los que estamos en esta tierra estamos en camino de purificación. Qué bueno que tantos laicos que se creen santos, que se creen lo mejor de la iglesia, vayan y repasen la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia para que tomen conciencia de que no estamos viviendo a la medida del Señor. Por eso ahí nos espera un filtro después de la muerte, que por lo menos si no morimos en pecado grave, ¿sí? Porque dice la iglesia que el pecado mortal lleva a la condenación. Si no morimos en pecado grave, nos espera un filtro de purificación que es el purgatorio. Alguien me decía una vez, padre, yo no lo volví a escuchar a usted, ¿sí? Venía escuchando yo no sé cuánto tiempo, más de 1 año, 2 años, y una vez hablé del purgatorio y ya asustó a esa persona eso. ¿Se asustó? ¿Le dio espanto? Y yo, ¿qué hacen los católicos cuando van y leen en la palabra de Dios cuando dice el Señor de allí no saldrá hasta que hayan pagado el último céntimo? ¿Qué vamos a hacer en esta cuaresma que vamos a escuchar al Señor decirnos que tenemos que purificar? ¿Qué hacemos cuando nos dice el magisterio de la iglesia que la posibilidad del purgatorio es real y que de acuerdo a los grados de conciencia y de esfuerzo que hayamos hecho en esta tierra por amor a Cristo serán los niveles de purificación allí? ¿Qué hacemos los católicos cuando vamos y leemos en el magisterio de la iglesia que solamente los que vivieron en el amor perfecto a Dios y al prójimo, pero perfecto, son los que pasan derechito a la eternidad? O los mártires, que es una manifestación perfecta de amor a Dios y de amor al prójimo. Hoy cuando vendemos los principios del Evangelio, yo vuelvo y lo digo, tendré que decirlo, ¿sí? Tendré que decirlo. Colombia fue una evidencia. ¿Cómo van a decir esos católicos que aman a Dios con todo su corazón cuando votaron por aborto, votaron por matrimonio igualitario? Y más grave para los que promovieron esto. Y más grave para los que llevaron a la gente a equivocarse en esto. Más grave. Díganme si eso no es signo de amor a Dios ni al prójimo en ningún nivel. Eso no es amor a... ¿Coherentes en el amor? Dios mío. Dios mío. Cuando se ha promovido el aborto en las 3 estancias que está aprobado en Colombia, esos pobres criaturitas que son asesinados todos los días en Colombia en los vientres maternos. ¿Coherentes? ¿Coherentes cuando se aprueba el matrimonio igualitario y eso ofende y lastima el corazón de Cristo y daña la dignidad del prójimo? ¿Y esos que estuvieron de acuerdo con el mal menor, coherentes en el amor? ¿Coherentes en el amor cuando el amor hace el bien? Eso es incuestionable. Es que definitivamente, decía el Papa Benedicto XVI, que el anticristo no se iba a mostrar como un ser monstruoso y terrible, no, que iba a ser muy amable y que iba a vestirse de belleza y de bondad. La iglesia nos lo ha advertido. Miren, en pocas palabras, Dios está siendo muy bueno. Convirtámonos. Volvamos al Señor y seamos humildes. No peleemos con la verdad del Señor. Que el Señor lo único que está haciendo es esperarnos con los brazos abiertos. Si nos acercamos de manera humilde y le decimos, Señor, fallé, pequé, yo hice lo incorrecto, cometí este pecado y vengo a pedirte perdón. Para todos tiene misericordia el Señor. Y no exijamos, no andemos exigiendo, porque es que eso no es signo de humildad. Señor, me tienes que amar, pero de esta manera. No, dejemos que sea la manera del Señor. Si queremos practicar la justicia, miren, Dios es tan bueno que lo único que está haciendo es esperando que nos arrepintamos de corazón, y el día que nos arrepintamos de corazón y con el alma,
no va a volver a tener en cuenta nuestros delitos ni nuestros pecados. Es la promesa del Señor. Tráigame sus pecados, pero reconózcanlos. Tráigame sus errores para que vean que yo no me volveré a acordar de ellos. No me volveré a acordar de ellos. Los echaré en el océano del olvido. Yo no sé por qué peleamos tanto para recibir una promesa del amor de Dios tan grande. ¿Qué daño nos hace? ¿Qué daño nos hace reconocer que no hemos sido los mejores? ¿Qué daño nos hace eso? Eso no nos hace ningún daño ante Dios. Nos hace un beneficio muy grande. Entonces, el llamado a la conversión es real. Y hoy más que nunca veamos el mundo para darnos cuenta que no estamos siendo los más santos. La iglesia tuvo en otro tiempo cristianos muy fieles y el mundo era diferente. ¿Y por qué era diferente? Porque dice San Juan Pablo II, lo repitió Benedicto XVI, los verdaderos reformadores del mundo han sido los que han vivido fieles al amor del Señor, los que han vivido fieles a su palabra, fieles a la iglesia. Esos son los auténticos reformadores. Pero este tiempo, no nos engañemos, pensando que tenemos el nivel más alto de santidad en la iglesia, porque no es así. Ahí está el Papa Francisco, con un dolor muy grande, y lo hizo el Papa Benedicto, desde que empezaron su pontificado, una reforma en toda la iglesia. ¿Ustedes creen que el Papa iba a empezar una reforma porque la iglesia estaba muy bien? Y en todos los niveles. Aquí no se salva a nadie. No es que hay laicos que tienen presunción de santidad sin tenerla. Que lo vivan, que sean coherentes, que lo muestren con la vida de verdad, no con palabras. El discurso puede con muchas cosas, pero hoy no podemos aceptar la fanfarronería, no podemos aceptar la doblez, no podemos aceptar la hipocresía. Más bien peguémonos de la verdad del Señor, de su palabra, del Evangelio. Y Dios es grande, siempre nos espera, siempre. Su paciencia es impresionante, solo la puede tener Él, solo Él. Nadie tiene tanta paciencia como el Señor. Uno se queda impresionado que nos sigue esperando, nos sigue ofreciendo las puertas de su misericordia y nos dice a través del profeta hoy que incluso si volvemos con un corazón contrito y humillado, reconociendo que hemos fallado, que nos la hemos embarrado y que estamos dispuestos a enmendar y a pagar el precio que sea en la enmienda, porque hay que reparar las fallas que ya hemos cometido, hay que repararlas. Si el Señor nos ve así, se olvida de las amenazas, como dice hoy Joel, y como nos lo dirán los profetas estos días. Miren, hay algunos que hacen mucha pericia con la palabra de Dios para ponerla a decir lo que no es. Que el Señor amenaza, pues, claro, amenazó a Corazín y a Betsaida, sí, porque no se querían convertir. Se lo dijo a los fariseos, este templo, lo dijo de la ciudad santa de Jerusalén. Ay, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que los matas. Entonces, pero el Señor, si nos convertimos de corazón, se arrepiente de las amenazas y nos acoge con amor. Vamos entonces a pedirle al Señor hoy en la Eucaristía que nos dé la gracia de un corazón sensible, que no seamos duros, que reviente nuestra caparazón para que podamos mirarnos según su amor, su verdad y volvamos a Él de todo corazón. Entonces vendrá la paz a la iglesia, al mundo, vendrá la unidad a la iglesia, vendrá la unidad al mundo, porque vendrá el amor verdadero del Señor que quiere instaurarse en este mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,